Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, este lunes en que vamos a abordar las recién ocurridas elecciones en Colombia, elecciones legislativas. Este domingo 13 de marzo se realizaron elecciones legislativas, estaban llamados a las urnas 38, casi 39 millones de colombianos para votar. Una buena parte de estos colombianos en el exterior y bueno, ha habido una participación por debajo del 50% que se encuentra dentro de los rangos históricos de participación para estas elecciones legislativas en Colombia. Pero además de las elecciones legislativas en las que se ha electo a los senadores y a los miembros de la Cámara de Diputados del legislativo colombiano, se ha votado también por la selección de los que serán los candidatos en mayo próximo, si no me equivoco, en mayo próximo competirán por la presidencia de Colombia. Estamos o nos vamos a conectar con Liliani Obando. Ella es socióloga, es licenciada en lenguas modernas, tiene estudios de maestría en estudios políticos y especialización en memoria, derechos humanos y resistencia. Y es analista social y política. Saludos, Lilian. Un saludo muy cordial a su programa, saludo allá en Nicaragua, un abrazo fraterno, muchas gracias por la invitación. Se nos va a unir a la llamada, esperamos, estamos resolviendo problemas de conexión, Javier Felizola, que es periodista y politólogo colombiano. A ver, empecemos, Liliani, por contar un poco cómo estuvo esta, es decir, porque vimos las noticias acerca de problemas que tuvo el sitio web de la Registraduría Nacional, que es el órgano que lleva la administración de las elecciones en Colombia, pero al final pues parece que todo transcurrió con relativa tranquilidad. Había temores de violencia, pero no hubo cosas muy significativas, digamos. Sí, digamos que en un contexto como el colombiano, que es un contexto pues que sigue estando atravesado pues por la continuidad del conflicto interno, de múltiples formas de expresión de violencia, pues esperábamos que estas elecciones pues tuvieran un poco de ese tinte violento. Por fortuna, creo que la inmensa mayoría del pueblo colombiano está muy concentrado en esa esperanza de una transición política en nuestro país, y pues no ocurrieron hechos, episodios de estos pues que enlodaron un poco lo que iba a pasar en elecciones. También frente a lo que usted comenta, frente al tema ya más que tiene que ver con el internet y las fallas pues en el sistema de la registraduría, pues sí hubo en la mañana sobre todo alguna preocupación porque algunos no lograban ingresar a la página de la registraduría. De días atrás pues había como un poco de incertidumbre frente a cuál iría a ser el manejo pues que la registraduría haría pues del tema informático de la registraduría. Pues la registraduría salió a explicar muy tempranamente que algunas de las dificultades de acceso a la página se debían justamente pues a la gran cantidad de personas que estaban tratando de ingresar al mismo tiempo para consultar. Entonces no pasó a mayores, y también pues el tema de los resultados afortunadamente pues se han dado de una manera muy pronta, ¿no? De parte de la registraduría, por lo que pues a día de hoy ya podemos tener con claridad las colombianas y colombianos unos resultados frente a lo que fue la contienda electoral del día de ayer, en la que se elegían representantes a la Cámara y representantes al Senado de la República para conformar pues las curules en el Congreso, ¿sí? Entonces eso era lo que se elegía ayer, pero como usted dice, de la mano pues también teníamos una consulta muy importante, que era la consulta interpartidista,
tres coaliciones principales estaban haciendo esas consultas interpartidistas para definir dentro de ellas quién sería el elegido como el candidato o candidata a la presidencia de la República para las futuras elecciones de mayo 29. Esa consulta se hizo y bueno, ahí vamos. No sé si usted va haciendo las preguntas y le vamos pues respondiendo. Sí, correcto. Sabes que estaba viendo aquí la comunicación de Javier. Javier está intentando conectarse y ha tenido problemas para poderse conectar. Hay algo ahí que está ocurriendo. Liliani está en Bogotá, Javier está en Barranquilla, en Colombia, y estamos conversando acerca del proceso de elecciones legislativas que ha ocurrido este domingo. Liliani, este tema de la participación, decíamos, una participación histórica por debajo del 50%. Revisaba la participación en elecciones anteriores hace 4 años, 5 años, estuvo en el 48%, en la elección anterior 46%, en esta elección estuvo poco arriba del 35%. ¿Por qué tan poca participación para la legislativa? Bueno, infortunadamente, pues ese ha sido un tema que pues en la realidad política nacional siempre se ha mantenido un alto nivel, digamos, de abstención política. Aspirábamos que en estas elecciones, que son unas elecciones que para muchas y muchos ciudadanas y ciudadanos, sobre todo después de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, se presentan como unas elecciones históricas, de reconfiguración, digamos, de lo que es el sistema político colombiano, el número de votaciones aumentara, pero pues no lo logramos todavía. Sin embargo, pues la configuración, digamos, de lo que es el sistema político ya en los resultados electorales sí puede evidenciarse, ¿sí? Es un país que por todos las circunstancias de no solo de estar atravesado permanentemente por un conflicto interno, sino por la falta de credibilidad en el sistema político colombiano, que está marcado siempre por la corrupción, por la compra de votos, por el fraude electoral, hace que en una gran franja de la población pues no tenga confianza pues en la participación política por la vía electoral. Ok, una reconfiguración, efectivamente hay una reconfiguración de las representaciones políticas tanto en el Senado como en la Cámara. Le damos la bienvenida a Javier. Javier ha logrado ya conectarse, superado los problemas técnicos. Saludos, Javier. Qué bueno que te has logrado conectar. Buenos días, Néstor y la compañera Liliani. Desde Barranquilla, Colombia, un abrazo fuerte. Se había ido la señal, pero logramos ahí ya cuadrar eso y aquí estamos. Justamente. Al pueblo nicaragüense. Bueno, muchas gracias, Javier. Javier está conectando desde Barranquilla, justamente, y nos comentaba temprano, Javier, antes de empezar esta edición, que a su espalda hay un símbolo del carnaval que se desarrolla actualmente en Barranquilla. Ya vamos a conversar sobre eso, Javier, sobre ese carnaval, para que nos contes un tanto. Decíamos, Javier, para ponerte un tanto al día con Liliani, sobre el tema de las elecciones, el desarrollo del proceso electoral, la participación. Hay una reconfiguración, preguntaba yo, hay una reconfiguración política en la representación, tanto en el Senado como en la Cámara. En parte se debe a los acuerdos de paz y lo que han establecido las leyes colombianas, porque, por ejemplo, las víctimas tienen ahora espacio en la Cámara. Hay representación de lo que fue que curules asignados, sin importar los resultados electorales, ya tiene curules asignados tanto en el Senado como en la Cámara, ¿no?
Entonces, pero adicionalmente a eso, estas elecciones marcaron, por ejemplo, miraba yo que Pacto Histórico tiene, por ejemplo, más de 20 representantes nuevos y más de 5 senadores nuevos, es decir, con respecto a los números que tenía antes, ¿no? Ha habido como una baja del centro, una baja de la derecha en este proceso electoral. No sé si Javier, ¿me lograste escuchar? Sí. Sí, sí. Pero es que alcancé a escuchar, Néstor, mira, efectivamente hay una reconfiguración. Además del proceso de paz que nos da 16 curules nuevas, es algo extraordinario. Sectores ultraderechistas se hayan infiltrado en estas aspiraciones de Cámara. De hecho, ya hemos escuchado algunas denuncias de regiones rurales donde se sospecha. Vamos a esperar unos días para confirmar esta información, pero es posible que se hayan colado, como acostumbran aquí los fascistas, la derecha fascista, genocida, de infiltrarse en los sectores vulnerables y en los sectores que estamos construyendo la paz. En este caso, las víctimas, que para mí son sagradas, son sectores de la sociedad sagrados, porque han sido mártires sus familiares de este genocidio espantoso en que ha vivido Colombia en los últimos 40 años. Entonces, ojalá que eso no ocurra, vamos a esperar. Pero la configuración también está por el lado del pacto histórico. Es decir, el pacto histórico en este momento, Néstor, Liliani y amables televidentes, es la primera fuerza, es por primera vez los sectores progresistas de centro izquierda toman la delantera del Parlamento. En este momento, el Senado, somos la primera fuerza del Senado, es decir, deben darnos la presidencia del Senado. Esto es supremamente importante, Néstor, esto es histórico, porque los acuerdos siempre es que la primera fuerza se le entrega la presidencia administrativa. Imagínate, vamos a tener la presidencia del legislativo por primera vez en la historia de Colombia. Esto es algo histórico, supremamente importante. En la Cámara de Representantes vamos a ser la primera fuerza también. Estoy aquí haciendo las sumas, por eso tenemos que esperar unos días. Yo tengo aquí las estadísticas. Tengo que esperar que entren las curules de paz. Ya entraron las curules del proceso de paz de los grupos alzados en armas que estaban, pero todo parece indicar que vamos a estar como la primera fuerza cuando ya nos hagamos la alianza de los sectores alternativos. Creo que vamos a ser también la primera fuerza de la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, y el Senado ya somos la primera fuerza. Y a nivel presidencial arrasamos con 5.573.000 votos. Entonces, en este momento somos la primera fuerza política del país. Logramos desplazar al Centro Democrático, que era el sector de Uribe, de la ultraderecha, de Duque, de Uribe. Ellos están en el 4º lugar a nivel nacional, Néstor y Liliana. Justamente ese tema de el presidente o el expresidente Uribe y toda su ascendencia que llega al actual gobierno, a la administración del señor Duque, es un tema que vamos a separar para poderlo tocar aparte y poder entender esto. Si quieren, hacemos una primera pausa en esta edición y hablamos de eso al regresar del fenómeno Uribe, que tiene que ver mucho con la realidad colombiana y la violencia que vivió o que ha vivido Colombia en los últimos años. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigor.
Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Liliani Obando, ella es analista social y política, y conversamos también con Javier Felizola, que es y politólogo colombiano. Decíamos acerca del fenómeno Uribe, que realmente ha sido una fuerza política, valga la redundancia, que ha tenido fuerza dentro de Colombia, al grado que logra posicionar ante los acuerdos de paz que han costado años, que han costado una negociación muy larga, muy dura, logra posicionarse por un no a los acuerdos de paz, porque habían puntos que a Uribe y a su grupo político no terminaban de satisfacer, ¿no? Hubo que una renegociación de los acuerdos de paz. Pero entonces este señor Uribe, además de ser opositor a la paz o opositor de la señalado como uno de los promotores de los grupos paramilitares, justamente, que son los que han fomentado la violencia en Colombia, al grado que con un título nada valor en Colombia son decenas y centenares de líderes sociales los que anualmente son asesinados, tanto por las fuerzas públicas como por estos grupos paramilitares que supuestamente se organizaron para defenderse de la guerrilla. No sé qué comentarios tienen ustedes, Liliani, Javier. Sí, bueno, yo creo que estas elecciones también muestran en términos generales de resultados. Todo quedó puesto en cámara de la gente, bueno, pues, sigue con mucha fuerza a la derecha. Efectivamente, aquí hemos tenido un sector de la derecha y de la extrema derecha, que es la que representa justamente al Uribe Vélez, que ha sido muy fuerte porque pues, la extrema derecha en el país y la derecha han acaparado histórica, que es poder, es recursos económicos y tierras, ¿sí? Y todo esto pues es el trasfondo de lo que explica por qué en Colombia ha persistido años tras años, décadas tras décadas, pues una serie de conflictos internos armados. Que vivimos, el contemporáneo, a pesar de que hubo recientemente pues, el acuerdo de paz de La Habana, en el que la guerrilla más antigua de América Latina en proceso de reincorporación, no significa que en Colombia se haya acabado el conflicto interno armado. Lamentablemente quedaron pues grupos rebeldes todavía en armas, con quienes aún no se ha hecho una negociación política que debe hacerse y que esperamos que el nuevo presidente apunte hacia allá, y porque pues existen muchos otros grupos armados de extrema derecha que para nosotros siempre han sido considerados como los grupos paramilitares, solo que ahora les han cambiado de nombre, pero que siguen muy activos en la vida nacional, ¿cierto? Y pues Uribe representa todo eso, ¿no? Representa un sector de extrema derecha en el país, además de tener concentrado poder, riqueza, tierras, es además un sector bastante violento, que no le interesa pues, sacar del camino de la contienda política a cualquier opositor por los medios que sean necesarios, los medios colectivos. Y por eso pues es este resultado electoral para muchas y muchos de nosotros, ciudadanas y ciudadanos en Colombia, pues son esperanzadores, porque son tratamos de hacer un tránsito hacia un país más democrático, que no estamos hablando de nada más allá, porque ha sido un país controlado pues prácticamente por la derecha. Los resultados que en un primer momento presentó Javier, de cómo va a quedar puesta la Cámara y el Senado, esa reconfiguración es muy importante y es como lo novedoso de esta llegada al Congreso, y ha sido posible gracias a que
la izquierda y los sectores progresistas en nuestro país hemos decidido caminar como hacia el mismo lado. El problema con la izquierda en nuestro país ha sido que siempre se divide a la hora de las elecciones y en cambio la derecha siempre termina juntando. Yo creo que después de estos resultados de las consultas presidenciales, la derecha está haciendo un examen minucioso y así estén representadas en varios partidos, seguramente para las presidenciales van a enfilar todas sus maquinarias para actuar de manera unida, y así mismo tenemos que hacerlo del sector progresista y de izquierda en este país y que mantener los resultados que por ahora han sido favorables, pues, sobre todo a la coalición de pacto histórico, que nos da estos resultados que son esperanzadores y muy distintos a lo que ha sido, pues, la tradición política de nuestro país. Javier. Sí, de acuerdo con Liliani, hemos marcado una ruptura histórica, dialéctica, diría yo, cuando ya el centro izquierda, o mejor el progresismo, pasa a ser la primera fuerza del Senado de la República, ¿verdad? También se está configurando, estamos esperando que entren las curules de paz, que son 16 y 17. 16. Una vez que esto esté ya depurado en los escrutinios, podemos decir entonces que el progresismo va a tener también la primera fuerza de la Cámara, que es la Cámara Baja, y el Senado, que es la Cámara Alta, digámoslo así. Entonces, en este momento, históricamente, como decía Liliana, por primera vez, el Parlamento colombiano está abanderado, digamos, las fuerzas más grandes e importantes la constituye el progresismo, que a través del pacto histórico, que es una alianza de más de 20 partidos políticos de izquierda y alternativos y progresistas y de centro, ambientalistas, cristianos, todo, un poquito el ejercicio que hizo Nicaragua en su momento también y que hizo El Salvador. Hicieron unas alianzas de grupos que lograron sacar adelante los frentes y todo esto, ¿verdad? Entonces, Uribe, la pregunta concreta de Uribe, por primera vez vemos descender ya la superioridad de Uribe del primer puesto al en la configuración de la política nacional. Se mantiene arriba el Partido Liberal, se mantiene arriba también el Partido Conservador en el Parlamento, pero el señor Uribe con el Centro Democrático baja del primer puesto al cuarto puesto y sube el progresismo, es decir, la centro izquierda. Entonces, esto es algo extraordinario. El país estamos muy animados para la primera vuelta, que es el próximo 29 de mayo. ¿Oíste? Entonces, ahora estamos trabajando, yo pertenezco a la Dirección Política de Colombia Humana y del Pacto Histórico en la región Caribe colombiana, específicamente, y ya estamos preparándonos para enfrentar el reto de la primera vuelta, que es el 29 de mayo, donde Gustavo prácticamente es arrollador, ¿verdad, Lili? Es arrollador, o sea, han hecho más de 10 encuestas, señor Néstor, y las encuestas han sido pagadas por la derecha, por los grupos empresariales, y a pesar de que han sido pagadas por ellos, Gustavo Petro aparece en todas por encima del 40% de favorabilidad, incluso en varias subió al 50% y al 60%, por encima del segundo que le sigue, que apenas, a duras penas, llega al 10%. Es decir, todo parece indicar que en primera vuelta el próximo presidente de Colombia será una persona progresista, diferente a la ultraderecha, como ha sido la tendencia de Chile, México, Brasil, Bolivia, nuestra querida Bolivia, y bueno, y todos los países latinoamericanos, y obviamente Nicaragua ni más faltaba. Yo quiero aprovechar este momento para darle un abrazo. Quiero decirle a los nicaragüenses que aquí en Colombia, si bien es cierto, algunos dirigentes no manifiestan su agrado con el pueblo nicaragüense,
Nosotros, las personas que estamos en el pueblo, las bases de Colombia, amamos al pueblo nicaragüense, amamos la revolución nicaragüense, amamos el sandinismo y amamos todos los procesos políticos que se están dando en Nicaragua y nos solidarizamos con el pueblo de Nicaragua frente a los atropellos del imperialismo. Porque sabemos de las luchas, permanentemente estamos estudiando sus procesos a través de amigos, a través de la prensa, a través del internet, lo mismo con el pueblo salvadoreño. Entonces, un fuerte abrazo, Néstor, a través de este programa. Yo sé que Liliani también está de acuerdo conmigo, que para nosotros los nicaragüenses son nuestros hermanos y que sepan que aquí en Colombia, que tiene aproximadamente 60 millones de habitantes, hay millones de colombianos que los abrazamos y les queremos mucho y que quisiéramos estar allá con ustedes en cualquier momento fortaleciendo el proceso que llevan, Néstor. Gracias, Javier. Es importante eso porque los pueblos somos hermanos al final de cuentas, sin importar fronteras, sin importar diferencias religiosas o políticas, somos hermanos al final de cuentas. Lo que nos paran a veces son las decisiones de los políticos en los gobiernos. Y eso es justamente una lucha que se está dando desde los pueblos para lograr la Latinoamérica de todos, ¿no? Vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Hubo ahí un par de cosas que quiero retomar en la siguiente parte, que tienen que ver justamente con los resultados de la consulta interpartidaria, es decir, lo que serían las elecciones primarias de los partidos y de las coaliciones, más bien de estas tres coaliciones, del Equipo por Colombia, el Centro Esperanza y el Pacto Histórico, y regresamos en breve para hablar acerca de eso. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Liliani Obando y Javier Felizola desde Colombia sobre el proceso electoral o la jornada electoral de este domingo 13 de marzo, que lleva además o abre el camino hacia la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se realizarán a finales de mayo de este mismo año. Justamente tres coaliciones han presentado sus candidatos. La que ha obtenido mayor participación es Pacto Histórico. 5 millones de los 38 millones que estaban llamados a votar y de los 17 millones que han terminado votando, es decir, prácticamente una tercera parte de los votantes de este domingo, ha emitido votos a favor de Pacto Histórico y mayoritariamente un 80% a favor de su candidato Gustavo Petro. Quien menos participación ha tenido es Centro Esperanza, con 2 millones de los votantes, 723,000 votaron por Sergio Fajardo para que sea el candidato de esta coalición. Y luego está Equipo por Colombia, que representa a la derecha, que ha tenido una participación del 10.67% de los votantes, 4.100.000 votantes de los 17 que votaron este domingo, decidieron que Fico Gutiérrez, con un 54% de los votos, sea el candidato de esta coalición. ¿Son estas tres coaliciones únicamente las que participan o participan también otros partidos políticos en las elecciones de finales de mayo? Porque me parece de suma importancia que se entienda esto de cuál fue la definición, que creo que incluso fue tan importante que se le dio aquí en Colombia a la hora de los resultados más cubrimiento al tema de la definición de los candidatos presidenciales en las interconsultas que a los mismos resultados de Senado y Cámara, ¿sí? ¿Por qué son tan importantes? Porque pues se está jugando justamente ahí como las cabezas de quienes van a estar justamente en esa contienda presidencial de aquí al 29 de mayo, ¿sí?
Son más partidos los que participan en la contienda del 29 de mayo, pero había 3 coaliciones grandes, digamos, que tenían que definir su candidato único que participará en las contiendas de mayo. Entre esas, pues está mencionado, por un lado, el pacto histórico, que el pacto histórico, como ya lo ha dicho mi compañero de mesa, Javier, reúne, aglutina en una coalición muy importante que se ha hecho pues en esta oportunidad entre sectores de la izquierda, del centro y sectores del progresismo en el país, alrededor del pacto histórico. El pacto histórico entonces tenían varios, tenía 4 aspirantes, digamos, dentro del pacto histórico. Tenemos a Gustavo Petro pues como el ganador dentro del pacto histórico con 4 millones de votos por su candidatura, es decir, arrasó entre las 3 coaliciones que iban a consulta, arrasó en número de votos históricos, más de 4 millones de votos de Petro. El resto de los candidatos que estaban en la interconsulta, pues el pacto está casi cerca de 6 millones de votos por esta elección, digamos, del pacto. Luego estaba una coalición que acá le llaman de centro, que es una cuestión un poco más centro-derecha, más que tendrán que definirse bien. O sea, de todas maneras ellos fueron como los perdedores en la consulta, digamos, pero que esos votos de ese centro de esperanza van a ser importantes para la definición en las elecciones presidenciales. Y luego pues estaba la interconsulta de ese sector de derecha que gana Federico Gutiérrez. Gutiérrez pues además ha tenido, para que su lo sepa, el niño del aval de Uribe, a pesar de que el Centro Democrático tiene su propio candidato presidencial, pero pues Federico Gutiérrez tiene el niño de Uribe y pues es el que ganó en contra de la derecha por el equipo Portulón. Entonces eran esos eran como esos pesados, digamos, de esta partidista, y pues tenía especial relevancia dentro de las elecciones, ¿sí? Dentro de las elecciones. Pero indudablemente el resultado de Petro, que ya se esperaba, como dice Javier, ya todas las encuestas, así fueran armadas por la derecha, daban como ganador a Gustavo Petro, pues eso es un símbolo muy importante, pues un mensaje, digamos, para las ciudadanas y ciudadanos que esperamos un tránsito democrático en el país. Pero dentro de la consulta del pacto histórico también hay que hablar algo, que es que la segunda persona que le sigue a Gustavo Petro tuvo un número importante de votos, más de 600.000 votos, es Francia Márquez, que también es una mujer que por primera vez pues tiene una relevancia especial el nombre de Francia Márquez y el resultado electoral que tuvo estas elecciones, porque es una mujer afro, es una mujer víctima, es una mujer que siendo de región ha estado impulsando procesos por la defensa del territorio, por la denuncia de la injerencia de transnacionales en el tema de los recursos naturales que se expolian en nuestro país. Esa figura de Francia Márquez como la segunda dentro del pacto histórico partidista es muy importante tenerla como en el radar y saber que puede ser hacia adelante, pues el Francia Márquez también dentro del pacto, ¿sí? Todavía Gustavo Petro pues está definiendo quién va a ser su fórmula vicepresidencial, pero creemos que con esos resultados de Francia Márquez debería pensarse también en cuál va a ser el rol. Ok, si las elecciones si las elecciones presidenciales hubiesen sido este domingo, así a vista rápida, tiene casi 4,5 millones de votos
es Gustavo Petro versus 2.100.160.000 que tiene Federico Gutiérrez y 723.000 que tiene Sergio Fajardo. Es decir, si las elecciones hubiesen sido este domingo, hubiera ganado en primera vuelta Gustavo Petro esas elecciones. Y aquí esos bloques organizaditos, históricamente se ha demostrado que esos bloques funcionan en orden, sistematizados y todo. Entonces, desde esa perspectiva, sin duda, Gustavo sería el ganador absoluto, porque los está superando en más del 50% a ambos grupos. El grupo de Equipo por Colombia, de Fico, de Federico, sacó 3.987.000. El de Centro de Esperanza sacó 2.158.000. Y el de Gustavo sacó 5.573.000. Es decir, Gustavo lo supera en más de 2 millones de votos. Ahora, con respecto a la pregunta anterior, hubo otras coaliciones que la gente no la menciona, y es la coalición de los cristianos entre comillas, el grupo Mira y Colombia Justa y Libre. Ellos nunca les gustaba hacer coaliciones, se juntaron en una coalición para el Parlamento, sacaron 4 senadores y una Cámara. Más o menos lo que ya ellos tenían anteriormente, volvieron a sacar lo mismo, aclarando que estos partidos cristianos son amigos y vasallos o adeptos de la ultraderecha, han sido miembros del uribismo prácticamente, porque le sirven a la ultraderecha en contravía de los preceptos bíblicos que plantean que el cristiano debe estar del lado de las personas menos favorecidas. Esa coalición, por ejemplo, también participó, pero no participó a las presidenciales. El candidato presidencial de Santander, se me escapa el nombre ahora. Lili, ¿cómo es que se llama el señor de Santander, candidato presidencial? ¿De Santander o estás hablando Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández, por ejemplo, no participó, no tuvo coalición. El uribismo tampoco presentó ninguna coalición. Entonces solamente participaron estas 4 coaliciones, las más importantes, las que ya tú has mencionado. ¿Ibas a decir algo, Lili? Sí, no, decido eso, lo que tú estás diciendo. O sea, las de la coalición ya definieron los 3 candidatos que van a la presidencia y faltarían pues en la contienda los otros partidos, el Centro Democrático, un candidato pues único. Y ahí agregarle, porque tú has mencionado 2 veces el tema de los cristianos, que es muy importante, sobre todo ahora que estamos hablando con nuestros hermanas y hermanos en Nicaragua, porque pues el proceso que ustedes han tenido allá con las comunidades, digamos, evangélicas, ha sido muy interesante a favor y en respaldo de lo que ha sido el proceso revolucionario nicaragüense, cosa que no ocurre en Colombia. En Colombia, pues por diferentes fenómenos, salvando con algunas excepciones. Sí, con algunas excepciones. Hay que aclarar algo, que no todos los evangélicos en Colombia son uribistas o de derecha. Por ejemplo, la iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana y amplios sectores católicos están apoyando el cambio del país del lado del progresismo. Eso es importante. También los metodistas, muchos grupos evangélicos están apoyando. Eso hay que aclararlo, porque no todos los cristianos están con la ultraderecha. Hay un remanente muy importante. A propósito, Liliana, el candidato presidencial Alfredo Saade, del pueblo cristiano, que se le salió a Colombia Justa y Libre, se salió de allá de ese grupo y se vino con nosotros en el pacto histórico. Eso es una señal. Y otra señal importante, Néstor: el Papa católico en el Vaticano le dio la bendición a Gustavo Petro. Esa es una señal estratégica, profética para algunos, diciéndole al pueblo colombiano católico: ojo, estoy bendiciendo al indicado, porque no recibió a otros candidatos.
a pesar de que habían pedido audiencia con él, como el caso de Rodolfo Hernández y otros candidatos liberales que habían pedido audiencia, solamente cogió a Gustavo Petro y le dio la bendición, aunque a puerta cerrada. Todo es una señal, al buen entendedor, pocas palabras, Néstor. Entonces, hay un fenómeno cristiano que a mi modo de ver está siendo mayoría a favor del cambio, a favor del progresismo. Pero quiero agregar otro elemento al análisis, y esto es muy importante y es delicado y es complicadísimo para el pueblo colombiano de entender. Mire, yo tengo aquí unas estadísticas y nosotros todavía no estamos haciendo las mayorías como queríamos en el Parlamento. Tenemos unas dificultades allí porque los partidos tradicionales volvieron a sacar el mayor número de senadores, a excepción del Centro Democrático de Uribe, que bajó. Pero los liberales y los conservadores sacaron bastantes curules, digamos. Entonces, la única manera, a mi modo de ver, de que nosotros podamos tener un control completo del Parlamento colombiano en las dos cámaras y en la Cámara completa unida cuando hacen las sesiones del Congreso General, es que nosotros perfeccionemos el acuerdo político con el Partido Liberal. Ya se reunió Gustavo Petro con el señor César Gaviria. Esto obviamente trae escozor, mucha gente no está de acuerdo con esto. Yo no estoy hablando como político, estoy hablando como analista. Me abstraigo y lo hago desde afuera para ser un poquito objetivo. Obviamente los oyentes tomarán sus decisiones en Colombia y en otras partes del mundo, pero ya se reunió César Gaviria del Partido Liberal, que es un partido tradicionalmente de derecha, aunque tiene muchos sectores liberales que se le han salido. ¿Por qué se reúne César Gaviria con Gustavo Petro? Porque las bases liberales, muchos senadores liberales, pero bastantes senadores liberales, yo que lo he visto con mis propios ojos, se le han salido en rebeldía al presidente del Partido Liberal, diciéndole: no acatamos sus órdenes, nos vamos con el progresismo, con la centroizquierda, nos vamos con el cambio. Al tener este señor las bases movidas, porque a él ya no tiene autoridad en ese partido, porque las bases no quieren seguir apoyando el saqueo, el genocidio y todas las tramoyas que han hecho estos partidos tradicionales liberales de la mano con la ultraderecha, decidió reunirse con Gustavo Petro. Incluso se atrevió a pronunciarse sobre algunos aspectos programáticos como las... Ok, que esa era una pregunta importante, el tema de las alianzas dentro del legislativo, que va a ser necesario para apoyar o para hacer la oposición del próximo presidente de Colombia. Vamos a hacer la última pausa en esta edición. Estamos conversando con Liliani Obando y Javier Felizola desde Colombia. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Liliani Obando y Javier Felizola. Ellos están en Colombia y hablamos acerca del proceso electoral colombiano, cuya puerta fue abierta este domingo ya para las elecciones presidenciales, las legislativas este domingo y las elecciones presidenciales a finales de mayo. Pareciera que Petro podría ganar las elecciones, es decir, viendo los resultados de este domingo, pareciera que él podría ganar las elecciones en la primera vuelta, probablemente en la segunda, pero justamente ese pareciera es lo que le va a todo tipo de pensamientos acerca de lo que va a ocurrir de cara a estas elecciones. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo creen que puedan desarrollarse las cosas? Sí, yo quiero llamarla en los últimos minutos, quiero llamar la atención sobre un tema muy delicado, y es que hay un candidato de la ultraderecha, que es Federico Gutiérrez, del equipo por Colombia. Hay un candidato de la vida para la paz, que es Gustavo Petro, que representa el progresismo y el cambio. Y hay una cuña en la mitad que está torpedeando la transformación de este país, que es Sergio Fajardo, que es un tipo ni de nada, por eso lo llaman el tibio,
ese tipo que lo en medio de la derecha para quitarle voto al progresismo para que no vamos a llegar al poder. De hecho, en las pasadas elecciones no le pudimos ganar a Duque porque precisamente él siempre le quita al progresismo de 2 a 3 millones de votos que son los que necesitábamos darle. Entonces, un llamado a la gente que nos escucha, a los colombianos que viven en el exterior. Tenemos que entender la importancia de esta estrategia de la derecha. Tenemos que desbordar el próximo 29 de mayo hacia el cambio, hacia la vida, hacia el respeto de los derechos humanos, hacia el respeto del medio ambiente y los recursos naturales que representan Gustavo Petro, Néstor. Ok, muy bien. A ver, Liliani, algo más que tuvieras que agregar sobre este mismo tema, sobre las elecciones o el camino que se abre con estas elecciones. Yo creo eso. Primero, no excedernos en confianza y pensar que Petro tiene pues la mayoría y por eso va a ganar. Este es el punto en el que todas las fuerzas que están realmente por un cambio, una transición democrática en el país, deben pensar muy bien su voto, deben depositarlo de manera consciente y pues deben apoyar ese cambio. Así en las consultas anteriores hayan estado por otras fuerzas, pues también dentro del espectro de la izquierda, el centro o el progresismo, ¿sí? Importante señalar que pues en este momento para el país, si Petro llega a la presidencia, es muy importante que no estará solo gobernando porque las fuerzas en el Congreso también, hubo una reconfiguración muy importante que le acompañarán en su mandato. La llegada de Petro a la presidencia significa también para el país la posibilidad de implementar seriamente el acuerdo de paz de La Habana, de abrir también la posibilidad de nuevos procesos de negociación con otros grupos rebeldes que aún se mantienen en armas, pero que esperamos en el país que puedan hacer también ese proceso de negociación y de construcción de paz en nuestro país, una salida de tantos años de cruenta violencia en el país. Tenemos muy importante y como resultado también de ese acuerdo, pues las 16 circunscripciones especiales que por primera vez se pudieron realizar en estas elecciones, a pesar de la oposición recia del Centro Democrático y otros sectores de la derecha en el país, se pudo votar por esos 16. Habrá algunos colados, como dice Javier, pero lo importante es que esas circunscripciones se ganaron gracias al acuerdo de paz. Entonces creo que estamos frente a un panorama en el que también algunos sectores de la derecha tradicional, pero una derecha más moderada, por ejemplo del liberalismo, pues pensarán un poco más también sus decisiones en el Congreso de la República para acompañar más estos sectores de la ciudadanía que buscan es una transición democrática y no la continuidad de la guerra. Entonces yo creo que... Ok, Javier, no quiero despedir el programa sin preguntarte sobre ese carnaval de Barranquilla, porque tenés ahí el símbolo atrás, ¿no? Bueno, este es el símbolo de la marimonda, uno de los disfraces más tradicionales del carnaval de Barranquilla, que es un carnaval internacional. Se celebra este año por la pandemia, fue corrido para el 27, 28 y 29 de marzo. Estamos en precarnavales. Aquí en Barranquilla la gente celebra los precarnavales todos los fines de semana, el ambiente, la decoración, los sábados, los domingos, los viernes en la noche. Hay mucha integración en las calles y todo gira en torno al carnaval de Barranquilla. Nosotros creemos que el carnaval es un escenario interesante porque allí participan disfraces que hacen parodia y se hacen sátira contra los actores políticos del país. Y ahí se divierte uno mucho y también hay pedagogía porque los jóvenes empiezan a ver a Duque, a Uribe, y eso va a ser muy cómico, muy divertido, que el carnaval también sea un instrumento de pedagogía política y de denuncia para sacar a flote todas las cosas malas
y también las cosas buenas del país. Así que los esperamos a los nicaragüenses del 27 al 30 de marzo. Hasta el 1 de abril vamos a estar. Viene mucha gente de Centroamérica, vienen de República Dominicana, de Cuba, de Puerto Rico, las orquestas, y siempre han venido, así que aquí los esperamos con los brazos abiertos. Bueno, un respiro en medio de tanta situación, ¿no? Es decir, y además, para empezar bien relajadito el proceso electoral que se avecina. Quiero agradecerles, Liliana y Javier, que hayan estado con nosotros en esta de Sumando Vigores para poder entender un poco desde Nicaragua el proceso electoral en Colombia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y un abrazo al pueblo nicaragüense que resiste y mantiene vigente y en alto su revolución. Igualmente, desde Barranquilla, besos y abrazos a todo el pueblo nicaragüense. Sigan adelante. Desde acá les queremos mucho, les amamos. Estamos muy pendientes de ustedes. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.